Era uno de esos días en que el sol pegaba fuerte, pero la brisa del mar mantenía el aire fresco, como si la ciudad misma se hubiera tomado un respiro. Sin embargo, en medio de la calma, la tragedia golpeaba en el corazón de la localidad. La muerte de Gael Castro Cárdenas, el hermano de Marquitos Toys. Nadie se esperaba lo que sucedería después. Y es que la policía local, tras dar con una pista que la llevaría hasta la casa de los Castro, se encontró con un panorama absolutamente fuera de lo común. Algo que dejaba a más de uno sin palabras. Y no por la razón que esperaban. ¿Pero qué escondía esa casa? ¿Será que el hermano de Marquitos Toy realmente era un criminal? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. La verdad te dejará atónito. La noticia del asesinato de Gael Castro estaba aún caliente, y la policía, en un esfuerzo por esclarecer el caso y determinar si había alguna conexión con los oscuros asuntos del narcotráfico que siempre rondaban a la familia, decidió hacer una revisión minuciosa de la residencia de los Castro en Ensenada. Vamos a revisar por si acaso, algo debe haber ahí, pensaron los oficiales mientras se preparaban para lo que creían sería una operación rutinaria. Nadie podía imaginar lo que encontrarían al cruzar la puerta de esa casa. Los agentes, comandados por el jefe de investigación, un hombre de actitud seria pero con un humor oscuro, después de todo era parte de su trabajo, llegaron al lugar en varias camionetas. Miraban entre sí con cierta desconfianza, ya que se sabía que los Castro no eran precisamente una familia normal. Y al fin y al cabo, su vida era conocida por las ostentosas muestras de lujo y las amistades sospechosas con figuras del narcotráfico. Pero nunca imaginaron que tras esa fachada de glamour se escondería algo tan perturbador. El primer paso fue ingresar a la casa. Al principio todo parecía relativamente normal. Sin embargo, a medida que avanzaban, el ambiente se volvía más extraño. Los muebles de lujo, los cuadros con imágenes de paisajes exóticos y las figuras de colección estaban dispersos por el lugar. Pero lo que realmente destacó fue la atmósfera inusual que había en el aire. Un olor, no del todo desagradable, pero sí extraño, flotaba por la casa, como si algo no estuviera bien, pero ¿qué podría ser? Fue cuando llegaron al primer cuarto cerrado que comenzaron a sospechar que algo no cuadraba. La puerta estaba cerrada, pero con la llave en la mano, el jefe de policía la giró y, al abrirla, la vista que se les presentó hizo que varios de los oficiales quedaran boquiabiertos. En la habitación, sobre el suelo, había más de 50 cuerpos sin vida, apilados de una manera que no parecía lógica, como si no se tratara de un asesinato, sino de algo mucho más siniestro. Los agentes se miraron entre sí, casi sin palabras. «Esto no es posible», murmuró uno de ellos, mientras otro miraba al jefe de investigación con los ojos desorbitados. No era para menos. Nadie se esperaba encontrar tal horror. Las víctimas eran hombres, jóvenes en su mayoría, vestidos con ropa común, aunque sus rostros parecían tener marcas extrañas, como si hubieran sido sometidos a algo más que una simple muerte. Entre ellos no había señales claras de violencia física directa, lo que hacía aún más inquietante la situación. No estaban allí por simple casualidad, pensaron los policías. Algo muy raro estaba sucediendo en esa casa. ¿Por qué tantas personas? ¿Cómo había llegado ese número tan alto? ¿Y cómo era posible que nadie supiera de ellos? Pero lo realmente extraño no era solo la cantidad de cuerpos. A medida que los oficiales avanzaban por la casa, comenzaron a encontrar objetos aún más perturbadores, instrumentos que claramente no eran para nada convencionales. Al principio, los agentes pensaron que quizás eran herramientas para algún tipo de hobby exótico, pero al ver la variedad de artículos raros, su incredulidad aumentó. Había instrumentos metálicos que claramente parecían diseñados para torturar, algunos con un diseño tan retorcido que causaba malestar solo al mirarlos. Esos objetos no tenían lugar en una casa que, desde fuera, parecía ser solo un escaparate de lujo y ostentación. Entre los artículos había algunas muñecas inflables, lo cual ya era lo suficientemente extraño. Pero lo que terminó de dejar a los agentes sin palabras fueron los tubos de aceite lubricante y los frascos con etiquetas escritas en idiomas que pocos entendían. ¿Qué tipo de vida llevaba Gael Castro? Uno de los oficiales, un veterano de la policía que ya había visto muchas cosas a lo largo de su carrera, no podía evitar soltar una broma nerviosa.
Bueno, al menos sabemos que Gael tenía una variedad de intereses, dijo con una sonrisa torcida. Los demás no respondieron. No había lugar para bromas en un escenario como ese, aunque la situación era tan surrealista que no sabían cómo reaccionar. Lo más desconcertante de todo fue que no encontraban ninguna explicación razonable para lo que estaban viendo. Había cámaras de vigilancia instaladas por toda la casa, lo que indicaba que Gael, o alguien de su familia, estaba vigilando cada rincón del hogar. ¿Estaba él involucrado en todo esto? ¿O su muerte tenía algo que ver con las actividades ilícitas que los rumores indicaban, vinculando a su hermano Marquitos Toy con el narcotráfico? En uno de los cuartos se encontraron cajas con documentos, algunas con etiquetas que hacían referencia a negocios oscuros. Había también algunos contratos escritos en un papel amarillento, cuyos términos no dejaban lugar a dudas de que se trataba de actividades ilícitas, aunque no estaban completamente claros. Pero los oficiales no tenían tiempo para examinar cada detalle. Sabían que lo que había allí era solo la punta del iceberg, y que estaban ante algo mucho más grande de lo que jamás imaginaron. A medida que avanzaban por la casa, se encontraron con más habitaciones llenas de objetos curiosos. Había estanterías llenas de botellas de aceite, frascos con líquidos que no sabían qué contenían, y más artículos sexuales de todo tipo. Algunos que claramente no estaban destinados a ser utilizados de manera común. Uno de los agentes, con una expresión de asombro en su rostro, levantó una muñeca inflable de la cama y la miró con incredulidad. ¿Esto es parte del crimen también?, murmuró, mientras otro le respondía. Definitivamente no parece ser parte del negocio, pero ¿quién sabe? ¿Y qué había de los sicarios del Mallito Flaco? ¿Será que luego de este gran golpe se darían un descanso? ¿Cuál sería su siguiente movimiento? En algún rincón de Sonora, cerca de la frontera con Sinaloa, el sol ya comenzaba a caer, pintando el cielo con un tono naranja que parecía prometer tranquilidad. Pero no era el tipo de tranquilidad que la mayoría podría esperar de una tarde común. De hecho, esa tarde en particular, los habitantes de esa zona sabían que algo no andaba bien. Los policías sabían lo que se avecinaba, pero no podían predecir exactamente cuándo ni cómo. La tensión en el aire era palpable, ya que las emboscadas de los grupos delictivos eran una constante en la región. Ese día el convoy estaba compuesto por al menos 6 vehículos de la policía, cada uno con oficiales fuertemente armados. No estaba simplemente patrullando, estaban preparados para cualquier eventualidad. Sin embargo, el destino tenía otros planes. De repente, un sonido ensordecedor rompió el silencio. El rugir de los motores de varios vehículos, seguidos de disparos. Los sicarios del Mallito Flaco, quienes controlaban esa zona del crimen organizado, habían tendido una emboscada mortal. A bordo de convoyes, que también eran camionetas de alta gama, los sicarios atacaron con una rapidez y precisión que dejó poco espacio para la reacción de los oficiales. Los disparos volvieron desde todos los ángulos, mientras los vehículos de la policía fueron rodeados por los atacantes que no dudaron en disparar a quemarropa. El caos se desató en cuestión de segundos. Los oficiales intentaron defenderse, pero la fuerza del ataque los superó rápidamente. La cámara de seguridad de un negocio cercano capturó cada momento de la emboscada. El video mostró a los sicarios disparando sin piedad, mientras los policías intentaban a duras penas ponerse a cubierto. La escena era impresionante, pero no por la rapidez con la que se movían los sicarios, sino por la fría determinación con la que actuaban. En el video se veía cómo un sicario, con una calma casi inhumana, disparaba repetidamente a un policía que intentaba huir, derrapando con su vehículo. La imagen se congeló en el tiempo mientras la cámara capturaba lo que sin duda sería una de las escenas más impactantes de la violencia en la región. Los sicarios del Mallito Flaco no tenían miedo de nada ni nadie. Sabían que la Policía Estatal de Sonora, aunque bien entrenada, no podía enfrentarse en su armamento superior y a la superioridad numérica. En minutos varios oficiales ya estaban caídos, y la sensación de descontrol se apoderó de los sobrevivientes, quienes intentaron comunicarse por radio para pedir refuerzos, pero los sicarios no se detuvieron ahí. Rápidamente los atacantes también se aseguraron de bloquear las comunicaciones y cortar cualquier tipo de escape, rodeando completamente a los vehículos de la policía. La confusión reinó en ese momento. Los sonidos de las balas eran casi constantes,
y los agentes de policía, aunque bien entrenados, no podían hacer mucho frente a la violencia tan desmedida que se desató. Cada segundo parecía alargarse, y el miedo que se sentía tan cercano como el polvo que se levantaba por los impactos de bala. En ese instante, los sicarios parecían tener todo bajo control, pero no contaban con que un ciudadano estaba observando desde su casa cercana. Este ciudadano, al ver la escena de violencia en vivo y en directo, no dudó ni un segundo en sacar su celular y comenzar a grabar. Sabía que no podía quedarse callado ante lo que veía, y aunque sabía que podría poner en peligro su vida, optó por hacer lo que mejor podía hacer: pedir ayuda. A través de un mensaje en redes sociales, advirtió a las autoridades y a la comunidad de lo que estaba ocurriendo. «Necesitamos ayuda urgente. Están matando a la policía», escribió con rapidez, mientras el sonido de los disparos seguía en el fondo de la grabación. Su mensaje rápidamente se viralizó, y la información llegó a los organismos de seguridad, quienes, ante la gravedad del ataque, decidieron intervenir de inmediato. El llamado de auxilio tuvo un efecto inesperado. Los sicarios, al darse cuenta de que estaban siendo grabados y que el video se estaba compartiendo rápidamente en las redes sociales, decidieron retirarse. Sabían que en cuanto las autoridades tuviesen información suficiente sobre lo que estaba pasando, la situación podría volverse aún más peligrosa para ellos. Quizá no temían a la policía, pero sí temían a la exposición pública, especialmente cuando las redes sociales y las cámaras de seguridad estaban contribuyendo a la visibilidad del crimen. Los videos del ataque comenzaron a circular rápidamente, y el país entero fue testigo de lo que ocurría en una de las zonas más conflictivas de México. Los medios de comunicación comenzaron a analizar el incidente, mientras las autoridades locales y federales prometían intensificar la seguridad en la región. Pero como siempre, la pregunta seguía siendo la misma: ¿cómo detener a un grupo tan bien organizado y armado que incluso sabe cuándo y cómo retirarse antes de ser completamente acorralado? ¿Qué opinas tú? Déjanos saber en los comentarios. Por otra parte, las cosas en la casa del hermano de Marquitos Toy no iban a mejor. Las incongruencias seguían llegando, y la policía cada vez dudaba más de que realmente su muerte fuera tan extraña y sin sentido como todos pensaban. El general había estado siguiendo el caso desde que se conoció el asesinato de Gael, y no podían quitarse la sensación de que había algo más detrás de la fachada de la familia. La muerte de Gael, aunque trágica, no encajaba completamente con lo que se sabía públicamente sobre él. Las redes sociales, con su caos de lujo y extravagancia, daban una imagen completamente diferente a la realidad que se estaba revelando dentro de esa casa. A medida que los agentes descubrían objetos y pruebas inquietantes, como las muñecas inflables, los instrumentos de tortura y los frascos de aceite lubricante, el general se preguntaba si realmente Marquitos Toys, el hermano famoso, era tan inocente como se decía. El operativo había comenzado con la idea de descubrir lo que había sucedido en la casa y aclarar si el asesinato de Gael estaba relacionado con actividades ilícitas. Pero con cada nueva prueba que se encontraba, el general estaba cada vez más convencido de que la situación era más compleja de lo que parecía. Sabía que si no tomaba acción inmediata, la investigación podría desmoronarse, y él no iba a permitir eso. Así que, con una determinación que pocos conocían, ordenó que se recogieran todas las pruebas, sin dejar nada al azar. No solo eso, también decidió que se emitiera una orden de captura contra Marquitos Toys. La gente fuera de las fuerzas de seguridad veía a Marquitos como un influencer excéntrico, rodeado de lujos y autos deportivos, pero Méndez sabía que esa era solo una capa superficial. El joven influencer había defendido públicamente su amistad con figuras relacionadas con el cártel de Sinaloa, y había sido acusado, aunque no probado, de tener vínculos con los Chapitos, la facción liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Había demasiados cabos sueltos y demasiados rumores, pero para el general todo indicaba que la verdad sobre la familia Castro no era tan simple como las redes sociales querían pintar. El asesinato de Gael no era un simple ajuste de cuentas, era algo más calculado, y él iba a averiguar qué. Mientras los agentes trabajaban sin descanso, el general se retiró por un momento a una habitación privada, donde analizó los informes que le llegaban constantemente. En su escritorio, las imágenes de la casa de los Castro seguían apareciendo, los cuerpos apilados, los artículos extraños encontrados,
las cámaras de seguridad que mostraban imágenes de Gael y otros involucrados en actividades sospechosas. «Este asunto huele a podrido», murmuró para sí mismo. No tenía dudas de que la muerte de Gael estaba conectada con algo más grande, pero el qué y el cómo aún le resultaban inciertos. No podía evitar pensar en Marquitos Toys, ese joven que parecía estar por encima de la ley gracias a su popularidad en redes sociales. No podía seguir disfrutando de su estatus mientras su hermano y otros estaban envueltos en algo mucho más oscuro. Marquitos nunca había mostrado una verdadera preocupación por la seguridad de su hermano, y aunque su imagen pública era la de un joven despreocupado y bromista, el general sospechaba que, en el fondo, Marquitos estaba más involucrado en lo que sucedía en esa casa de lo que cualquiera podría suponer. Con una rapidez casi militar, el general ordenó que se enviaran equipos a Culiacán, donde Marquitos Toy vivía, para que estuvieran preparados en caso de que fuera necesario hacer una detención. No podía arriesgarse a que el influencer se deshiciera de pruebas, o peor aún, huyera. Ya había aprendido en su carrera que los hombres como él, aquellos que se creen intocables, son los más peligrosos cuando se sienten acorralados. El general no pensaba darle esa oportunidad a Marquitos. Necesitaba respuestas. Mientras tanto, los agentes dentro de la casa continuaban su trabajo. Algunas de las pruebas más impactantes fueron las cámaras de seguridad instaladas en las paredes de la mansión. Al principio se pensó que eran cámaras de seguridad comunes, pero cuando los oficiales comenzaron a revisar las grabaciones, se dieron cuenta de que estas mostraban momentos perturbadores. Reuniones secretas, intercambios de objetos desconocidos y hasta situaciones que indicaban que la familia Castro podría estar involucrada en actividades mucho más serias de lo que habían imaginado. Las grabaciones eran un trozo crucial del rompecabezas, y el general estaba seguro de que las respuestas que buscaba se encontraban en esos videos. «Tenemos que encontrar a Marquitos e interrogarlo», dijo Méndez mientras miraba una de las grabaciones que mostraba a un grupo de hombres entrando en la casa con bolsas llenas de dinero en efectivo. Aunque Marquitos nunca había sido captado directamente en las grabaciones, su hermano Gael, junto con otros miembros de la familia, parecían estar involucrados en algo mucho más grande de lo que cualquiera podría haber imaginado. El general no confiaba en las apariencias, especialmente cuando las redes sociales pintaban una imagen completamente diferente de lo que realmente ocurría entre bastidores. A medida que avanzaba la noche, el operativo se intensificaba. Los equipos de investigación continuaban recogiendo evidencia y asegurándose de que no se dejara nada al azar. Las muestras de ADN, las huellas dactilares, los documentos encontrados, todo estaba siendo cuidadosamente documentado y almacenado. Mientras tanto, el general continuaba presionando para que la orden de captura de Marquitos Toy se emitiera de inmediato. No había tiempo que perder. Finalmente, alrededor de las 10 de la noche, la orden de captura fue emitida. Los oficiales que estaban en Culiacán recibieron la noticia y comenzaron a prepararse para interceptar a Marquitos en cuanto fuera posible. «No te escapes, amigo», dijo el general con una sonrisa irónica mientras miraba la foto de Marquitos en su expediente. «Porque si crees que todo esto es un juego, te voy a mostrar lo que realmente significa jugar con fuego». A pesar de su imagen en las redes sociales como el chico divertido y despreocupado, el general no iba a dejar que Marquitos escapara de la investigación. Sabía que detrás de la fachada de influencer y amante de los autos de lujo había algo mucho más oscuro. ¿Estaba Marquitos involucrado directamente en el crimen organizado? ¿O su familia se había aprovechado de su fama para encubrir sus actividades ilícitas? El general estaba determinado a averiguarlo a toda costa. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.